Crearte. Despierta tu poder creativo. Un podcast de Fernando Botella. Bienvenido a Crearte. Esto que escuchas no pretende ser solo un podcast, sino más bien una invitación a dejar de ser un espectador de tu propia vida. A dejar de vivir en ese piloto automático y a convertirte en un artista de la obra más importante que tienes entre tus manos, tu propia vida. No te conformes con sobrevivir. Y he querido, con este podcast, compartir contigo algunas de las ideas de mi último libro. Crearte. ¿Y si despiertas tu poder creativo? Un espacio para inspirarte. Sí, lo dice la ciencia. Lo dice la ciencia. Así le he llamado a este podcast. Lo dice la ciencia. En 1955, dos investigadoras de la Universidad de California, Emmy Werner y Ruth Smith, emprendieron una aventura científica que terminaría marcando un antes y un después en la ciencia de la psicología. Se propusieron algo que en su momento parecía desmesurado: seguir durante décadas la vida de todos los niños nacidos ese año, en una isla, la isla de Kauai, en Hawái. Eran cerca de 698 bebés, cada uno con una historia familiar absolutamente diferente. Werner y Smith querían comprender cómo el entorno, las circunstancias familiares y las dificultades propias de la vida podían influir en el desarrollo humano. Sabían que muchos de estos niños crecerían en condiciones muy duras, de pobreza quizás, o de desestructuración familiar, o con enfermedades, quizás algunos cayendo en drogodependencias, o en alcoholismo, o en entornos de violencia continua. Y así fue. A medida que los años pasaban, las décadas pasaban, observaron cómo 2/3 de aquellos pequeños, en concreto 201 niños, habían crecido en entornos que llamaríamos adversos. Habían tenido que vivir con serias dificultades su infancia y también su adolescencia, desarrollando incluso enfermedades mentales en algunos casos bastante importantes. Pero hubo algo que sorprendió a las investigadoras y que cambió la mirada de la ciencia. Se dieron cuenta de que 1/3 de esos niños, de los 201, es decir, en concreto 72 de ellos, que representaban el 36%, a pesar de haber nacido y crecido en entornos hostiles, adversos, lograron no solo sobrevivir, sino prosperar y desarrollar una vida que superaba las expectativas esperadas sobre lo que ellos mismos habían pensado. Se convirtieron en adultos competentes, estables, con relaciones familiares sanas. Algunos habían conseguido incluso estudiar una carrera universitaria, ocupar un buen puesto de trabajo y tener capacidad de construir un proyecto vital sólido. La gran pregunta entonces fue: ¿qué hacía diferente a estos niños que sí lo habían conseguido? Y la respuesta reveló algo esencial. Eran niños que, a pesar de las circunstancias externas adversas, habían sido capaces de centrar su energía vital, su trabajo cotidiano, diario, desde su interior, desde ellos mismos, poniendo ahí el foco, en actuar contra lo que parecía normal, en transformarse a sí mismos y desde ahí poder transformar su futuro, cambiarlo. Eran personas que podríamos decir mucho más resilientes, al menos más que el resto de compañeros que habían tenido una vida parecida. Aquellos que habían salido adelante tenían algunos factores en común que les habían ayudado a enfocarse, como decíamos, en sí mismos, a dedicar su energía a crear y a crearse. Algunos de estos factores consistían en disponer de una relación afectiva estable y protectora, o tener
o tener una cualidad fundamental, la paciencia de esperar a que las cosas fueran sucediendo, a ir creando pequeñas oportunidades que les permitían experimentar pequeños éxitos y que a su vez reforzaban su autoestima y sobre todo en poseer un fuerte sentido de propósito que les permitía mirar más allá de la adversidad que en ese momento estaban viviendo, en vivir con una mente desde el presente, actuando en el presente, enfocada en el futuro. Al final, esta investigación, lo dice la ciencia, nos recuerda algo esencial, que en el trayecto de la vida todas las personas atravesamos momentos luminosos y otros profundamente oscuros. Tiempos de calma y etapas de tormenta. Nadie está exento de dificultades. Dificultades a las que tendremos que enfrentarnos. Pero lo que marca la diferencia entre unos y otros no es lo que nos ocurre, sino la forma en que decidimos actuar, vivir eso que nos pasa. Cada experiencia puede ser una herida o un aprendizaje, o quizás ambas cosas, una herida con aprendizaje. Un tropiezo o un impulso, o quizás ambas cosas, un tropiezo que trae un impulso. Somos nosotros quienes día a día, con nuestras decisiones y con nuestra actitud, vamos creando y dando sentido a nuestro propio camino. Ya lo decía el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y en esa creación de la vida, que es imperfecta, cambiante, a veces única, a veces no, reside nuestra mayor obra, la manera en que elegimos vivir nuestra vida, con sus luces y con sus sombras. Muchas de las cosas que ahora hay en tu mundo no van a cambiar. Hagas lo que hagas, mejor que lo aceptes cuanto antes. Pero entiende que hay otras cosas que sí pueden cambiar, pero no cambiarán hasta que tú no las hagas cambiar. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Y recuerda, tu vida es tu obra más importante.